San Lucas capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los gentiles, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entre las doctrinas fundamentales, esta es la doctrina número 6. Recuerdo que la número 1 es Dios, su existencia, sus atributos, las señales de su existencia. La número 2 es el monoteísmo del que hemos hablado aquí. La número 3 es la gracia de Dios. La número 4 es la palabra de Dios. La número 5 es la fe. De la última que hablamos fue exactamente eso, la fe. La número 6 es el arrepentimiento en el orden cronológico de doctrinas fundamentales. Arrepentimiento es el tema para hoy. ¿Qué es arrepentimiento? Para muchas personas, el arrepentimiento pues es cualquier cosa. La religión, la iglesia profesante, piensa que el arrepentimiento es darse golpes de pecho. Piensa que el arrepentimiento es confesar ante un ministro los pecados, que es realizar algunos rituales establecidos por la religión. Pero, amigos y hermanos, el arrepentimiento según Dios abarca varios aspectos. Primero, arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de vida. Arrepentirse es, repito, cambiar de mente, cambiar de pensamiento y cambiar de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Arrepentimiento es morir al mundo, morir al pecado y morir a sí mismo. Es decir, es una cosa seria, es un cambio totalmente de vida. Cambio de mente y del corazón respecto al pecado, cambio de pensamiento, indica una conversión. Arrepentirse es sentir vergüenza de los pecados cometidos, no solamente confesarlos, pedir perdón, sino alejarse de ellos. De nada le sirve a la persona que constantemente está confesando sus pecados y está practicando ciertos rituales que la religión le exige si la persona no cambia. El arrepentimiento no es una opción. El arrepentimiento es un mandato, no es opcional. Leíamos al principio ese texto en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Manda, no es una opción, no es si usted quiere. Desde luego, es si usted quiere ser salvo, porque Dios no obliga a nadie a salvarse. Dios hizo al hombre con libre albedrío y puede decidir, determinar su salvación o su condenación. Cristo en el Calvario sirvió la mesa, hizo todo lo que el pecador necesitaba para que fuera salvo. Ahora, la otra parte la tiene que hacer el hombre. Dios no tiene que hacerlo todo. Él hizo lo que había que hacer en la cruz.
sirvió la mesa, la redención se hizo en la cruz. Ahora la decisión es suya. Él hizo la redención, pero usted decide si se salva o no se salva. Usted no tiene que salvarse, ni tiene que condenarse. Usted solamente debe creer. Si quiere ser salvo, debe creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No entra a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postrero. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo: todo aquel que en mí cree no verá muerte. Él dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, no es una obligación. Usted no tiene que creer si no quiere creer, pero asuma las consecuencias. La salvación es gratis y es para el que quiera. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, respondió Pedro el carcelero. Los del día de Pentecostés, cuando la iglesia inició, le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que dije antes, arrepentirse no es una opción. No es si usted quiere, desde luego, si quiere ser salvo. Todo mundo, cualquier religión que pertenezca, usted le pregunta: ¿quiere ir al cielo? La gran mayoría le dicen: claro que sí. Usted le pregunta a la gente: ¿quiere ser salvo? Todo mundo dice: quiero ser salvo. Pero amigo, usted en pecado no se va a salvar. Por eso Dios exige que para que usted comience un proceso de regeneración, se tiene que arrepentir. El arrepentimiento en la persona se produce por la longanimidad de Dios. Longanimidad quiere decir benignidad prolongada. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La bondad de Dios se extiende para todo ser humano. Y eso es lo que Él dice. Dice que Dios no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento se produce a través de la convicción del Espíritu Santo. Es la palabra la que guía el camino de la persona que ha de arrepentirse. El Espíritu Santo es el que toma el control y Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El arrepentimiento afecta la mentalidad del hombre, para bien, desde luego, afecta el razonamiento del hombre. El hombre de por sí es culpable. Usted no puede decir que no es culpable, porque usted tiene en su fuero interno un rinconcito que Dios puso en usted,
que se llama conciencia. Y ese rinconcito es el que lo defiende o lo acusa. Ese que se llama conciencia, aunque usted no lo quiera creer, aunque usted niegue a Dios, aunque sea escéptico, aunque sea incrédulo, usted tiene un rinconcito en su foro interno que se llama conciencia y que es su juez natural. ¿Lo acusa o lo defiende? El pecado acusa al ser humano y lo declara un culpable. Y para que eso no ocurra, sencillamente usted debe arrepentirse, confesar sus pecados a Dios, apartarse de ellos y andar en vida nueva. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. El hombre debe sentir en su corazón tristeza según Dios, no simplemente un miedo. Cuando tiembla la tierra, cuando hay un vendaval, cuando hay algo así sobrenatural, la gente tiembla de miedo. Pero no es un temor reverente, es simplemente miedo momentáneo. Cuando usted tiene un temor reverente, usted le teme a Dios en cualquier momento y donde se encuentre. Lo demás simplemente es miedo. Invoca a cualquier santo del que se acuerda, porque simplemente es un asunto pasajero. Arrepentirse es sentir temor de Dios, pero temor reverente. El temor reverente hace que usted viva una vida cristiana todo el tiempo. Es arrepentirse, es comenzar una vida nueva. El arrepentimiento produce gozo en el cielo. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El arrepentimiento produce deseo de obedecer a Dios, obedecer sus ordenanzas y sus mandamientos, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El arrepentimiento capacita al hombre para el perdón y es el proceso de su regeneración. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es el paso inicial y lo prepara usted para el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo. Arrepentirse también significa restitución. Cuando una persona se arrepiente, quiere restituir lo que robó o el engaño que hizo. Ustedes se acuerdan de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era un tramposo, era un ladrón. Pero que cuando conoció a Jesucristo, puesto en pie, dice, delante del Señor le dice, he aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que el arrepentimiento también produce restitución, no solamente de los bienes materiales, sino restitución de la honra que por alguna circunstancia hemos dañado en una persona. Arrepentirse también no solamente significa resarcir, sino rectificar las injurias mal hecho anteriormente a nuestro prójimo. Arrepentirse no es simplemente echar la culpa a los demás. Adán le echó la culpa a Eva. Dijo, la mujer que me diste me engañó. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y la pobre serpiente se la llevó el diablo porque no tenía más a quien echarle la culpa. Saúl vivió echándole la culpa al pueblo. Cada vez que pecaba y desobedecía, le echaba la culpa al pueblo. Eso es el pueblo. El pueblo perdonó la vida al rey y al ganado bueno del rey para sacrificarlo al Señor. El pueblo, cuando él cometió un error que Samuel lo reprendió, le dice a Samuel, el pueblo se me desertaba.
Es decir, todo el tiempo vivió echándole la culpa al pueblo. Hoy no solamente ocurre en las iglesias. La gente le echa la culpa al vicio, al licor, al adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. En las iglesias es muy común que la gente que no quiere caminar con Dios le eche la culpa a la misma iglesia, a los pastores, a los diáconos, a la esposa, a los hijos, etcétera. Pero eso no es razón para que Dios lo disculpe. ¿Por qué Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl? Saúl, las veces que pecaba, le echaba la culpa a los demás. Cuando David pecó, porque el pecado de David fue un pecado groserísimo, cometió adulterio y homicidio agravado. Pero cuando Natán lo reprendió, que le presentó una parábola del cual David, quedó sorprendido, pero a la vez se sorprende uno también de la humildad y la mansedumbre de un jerarca como era David. Podía haber matado a Natán, porque era el rey y hacía lo que le daba la gana. Pero cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre que ha pecado contra Dios, has pecado contra Dios, has pecado contra Urías Eteo y has pecado contra el pueblo. David no se enfureció como pudiera haberlo hecho si fuera Saúl. David simplemente agachó su cabeza y dice, verdaderamente he pecado. Soy culpable de muerte. Debo morir porque yo he pecado. David le dice, no morirás. El Señor ha remitido tu pecado. ¿Cuál es el asunto? Arrepentimiento es una prueba de humildad de la persona, que se inclina a Dios pidiendo perdón por sus pecados y se compromete a andar una vida nueva. David se arrepintió, agachó su cabeza, el jerarca de Israel, el hombre más admirado y temido en Israel, se agachó y dijo, verdaderamente, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David pudiera haber dicho, esa mujer o el pueblo o alguna otra disculpa, pero David se inclinó y dijo, contra ti yo solo he pecado. Nadie más ha pecado aquí, yo solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lávame, purifícame. Es decir, David dice unas palabras al final del Salmo 51, que la justificación, por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 4, habla de dos personas del Antiguo Testamento que fueron justificados sin la ley. Abraham fue salvo y fue justificado antes de ser circuncidado. La circuncisión pertenecía al pacto abrahámico y era la señal del pacto abrahámico y fue una ley desde ese momento para todo Israel. Pero antes de ser circuncidado, antes de participar de ese ritual que era exigido, antes de eso ya Abraham había creído y ya había sido salvo. David no apeló a la ley. David no tenía que hacerlo según la ley, apelar a los sacrificios y a todos los rituales de la ley. Pero Dios dice en el Salmo que les estoy citando, porque tú no quieres sacrificio que yo daría, tú no quieres holocaustos, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se arrepiente y confiesa sus pecados ante Dios, ese es un acto de humillación. Y la gente que se humilló alcanzó misericordia. La gente que no se humilló fue castigada duramente. Ejemplo, Caín se enojó
enormemente contra Dios y contra su hermano. Dios lo reprende y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano? Le dice Dios a Caín, le da una oportunidad: si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si mal, el pecado está a la puerta. Es decir, Caín, tú tienes la oportunidad de resarcir tu pecado. Tu hermano Abel ofreció un sacrificio cruento, indicando con esa muerte de ese cordero que él debía morir, pero que para él no morir trajo un cordero como sustituto de él y que su sangre podía redimirlo. Caín, tú puedes hacer lo mismo, si quieres, obviamente si quieres. Caín no prestó atención, se alejó de la presencia de Dios y ya conocemos el fin de él. Faraón, pongan que este señor, Faraón se arrepentía todos los días. Cada que venía una plaga, mandaba llamar a Moisés y Aarón: vengan, oren por mí. Ahora sí me arrepiento, oren por mí, que ya estoy decidido a tomar una decisión en serio. Cada vez que se iba una plaga, Faraón endurecía su corazón. Faraón se endureció contra Dios 7 veces. ¿Cómo le parece? Cada vez que había una plaga, él pedía perdón, misericordia, se arrepentía falsamente. ¿Cuánta gente en las iglesias pasan al altar en todo culto? Usted ve los mismos en todo culto. Si es un mensaje de la juventud, pasa la misma gente. Si es un mensaje de sanidad, pasa la misma gente. Si es una conferencia para mujeres, pasa la misma gente. Es decir, hay mucha gente en las iglesias que se acostumbraron simplemente a pasar al altar a decir lo mismo, a pedir lo mismo. Y uno oye siempre a esa gente diciendo: Señor, perdóname, que soy un pecador, que soy miserable. Bueno, hermanos y amigos, si usted se arrepintió una vez, usted no tiene necesidad de ese ritual todos los días. Si usted vive pasando al altar para lo mismo, eso está indicando que usted no se arrepintió y que usted no es una nueva criatura. Ahí está Faraón, se arrepintió 1 y 2 y 3 y 4 veces, pero fue falso, arrepentimiento falso. Entonces, hermanos, si usted quiere que su oración sea contestada, viva una vida de arrepentimiento y de perdón a Dios. El arrepentimiento produce perdón, produce vida, produce consuelo. El arrepentimiento trae como resultado el don del Espíritu Santo. Una persona que se arrepienta es una persona que está dispuesta a dejar el pecado y a ser una nueva criatura. Los antidiluvianos no quisieron arrepentirse. Noé les predicó 120 años, pero su corazón endurecido no les permitió arrepentirse y fueron destruidos. Y dice la Biblia: y vino el diluvio y se los llevó a todos. Los de Sodoma y Gomorra no quisieron arrepentirse, a pesar de que allí en Sodoma y Gomorra había un hombre, el sobrino de Abraham. Seguramente no era tan buen cristiano, pero por lo menos daba testimonio de la fe de Abraham. Por lo menos. Pero esa gente nunca se arrepintió. Los del diluvio perecieron anegados en agua. Sodoma y Gomorra pereció bajo el fuego de Dios. Caín pereció por el destierro y la ausencia de la presencia de Dios. ¿Qué tal de Judas? Judas se arrepintió, pero falsamente. Judas fue donde los sacerdotes y les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos dijeron: a nosotros no nos importa eso, defiéndete tú. Israel nunca se arrepintió. Dios los buscó cantidades de veces y les pidió que se arrepintieran y que se convirtieran. Nunca se convirtieron. Jesús vino
Personalmente Dios vino a buscarlos. Nunca se arrepintieron, nunca le creyeron. Y como consecuencia de ello, en el año 70 después de Cristo, Israel fue esparcido por el mundo y fueron llevados cautivos a todas las naciones. Ellos perdieron su nacionalidad, su tierra, su templo, su culto, sus leyes, lo perdieron todo simplemente porque no creyeron, y si no creyeron, nunca se arrepintieron. Y finalmente, hubo gente que sí creyó. David se arrepintió sinceramente y fue perdonado y fue resarcido y fue regresado a su vida espiritual. En su oración decía: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Pedro pecó gravemente. Pedro negó a Jesús bajo maldición. Pecó. Pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente y Dios lo perdonó. Los habitantes de Nínive, qué historia tan bonita. Nínive, una nación gentil, paganos, idólatras, eran de todo menos temerosos de Dios. El mensaje que Dios le envía a Nínive no era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de juicio. Nínive, dentro de 40 días será destruida. Jonás no fue a predicar: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Él no dijo: arrepiéntanse o perecerán. Simplemente el mensaje era: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de Jonás. No era un mensaje de arrepentimiento, no era un mensaje de conversión, ni de misericordia, ni de regeneración. Era un país gentil, paganos, malos, y Dios decidió acabar con ellos. Pero ¿qué pasó? Se humillaron. Cuando el rey escuchó la noticia, proclamó ayuno, hizo que todos, grandes, pequeños, los de su gabinete, los siervos, aún los animales, los puso a ayunar. Los puso a ayunar y les dice: ayunen todos, invoquemos el nombre del Dios de Israel. Ya hay una amenaza contra nosotros. Ya hemos oído hablar del Dios de Israel, que lo que dice lo cumple. Las naciones que han sido destruidas por Israel han sido muchas y ahora estamos amenazados. La única cosa que podía salvarnos de la destrucción total es si el pueblo se arrepintiera. El rey se arrepintió y todo el pueblo se arrepintió. Puso a ayunar a todo el mundo. El pueblo se arrepintió. La gente se arrepintió. Y dice la Biblia que Dios detuvo el castigo. No fue Dios el que cambió, fue el hombre el que cambió. En este caso, no es Dios el que se arrepiente, no es Dios el que cambia, es el hombre el que cambia. Si los antediluvianos se hubieran arrepentido, Dios hubiera detenido el diluvio, pero no se arrepintieron. Amigos y hermanos, para terminar les digo esto: en la gran tribulación, que será después del arrebatamiento de la iglesia, habrá una gran tribulación y habrán juicios, terribles juicios sobre la tierra que nunca han habido. Y dice la Biblia que aún así la gente no se arrepentirá de adorar sus ídolos y sus dioses, sino que maldecirán el nombre de Dios. Amigo, viene un juicio sobre la tierra. Créalo usted o no, viene un juicio terrible sobre la tierra. Pero hay una forma de escapar: arrepentirse, convertirse, entregarse a Cristo. Es la única manera de escapar. Jesús dice: si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Le suplico, amigo y hermano, que usted todavía vacila, todavía está dudando por ahí, que anda mal estacionado. No importa que usted sea bautizado. Si usted anda en los pecados de los demás, también se va a perder.
El verdadero arrepentimiento produce una nueva criatura. Te invito esta mañana para que renuncies al pecado, te arrepientas y te humilles para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Evita el juicio, porque el juicio está a la puerta. Que el Señor los bendiga a todos.